Salió del trabajo para la escuela. Tenía puestos unos jeans y una camisa blanca. No ha sido el novio, el tipo está en su casa. No saben de ella en la PSN. Y en el hospital. ¿Cómo lleva el proceso ustedes como víctimas frente a todos estos sucesos que han pasado en Barrancabermeja? Bueno, pues hablar ahorita de cómo ha sido este proceso del colectivo 16 de mayo durante estos 17 años, pues es como una historia que todos los años volvemos a traer a la escena pública, al presente, porque ese ha sido como la visión del colectivo 16 de mayo, es mantener viva la memoria, que no se pierda dentro del colectivo imaginario de la ciudad de Barranca lo que pasó ese 16 de mayo. Cierto que en Barrancabermeja, desafortunadamente, en el conflicto armado que ha sufrido el país durante más de 6 décadas, la cuota de sangre, de muerte y de dolor que ha puesto la ciudad es inmensa. Pero los hechos del 16 de mayo marcaron y partieron la historia de Barranca en dos, porque como se decía en aquella época, recién pasados los hechos, comenzó a hacer carrera una frase que se decía antes del 16 de mayo y después del 16 de mayo, porque pues es cierto, como dije anteriormente, son muchos los hechos que han enlutado la ciudad, pero ninguno tuvo la connotación que tuvo esos hechos del 16 de mayo, valga la redundancia, porque pues lo que pasó esa noche, 7 muertos y 25 más detenidos y desaparecidos, los cuales fueron asesinados de manera paulatina durante un lapso de 22 a 23 días, marcaron la historia de Barrancabermeja. Mira, en estos 17 años han sido duros porque hemos tenido amenazas, nos ha tocado abandonar la ciudad, hemos vuelto, seguimos persistiendo porque nosotros decimos que no vamos a desistir, vamos a seguir persistiendo hasta que se conozca parte de la verdad y que se haga la justicia. Ha sido muy duro, muy difícil, porque el hecho de que por los actores que participaron en esta masacre, que tanto como la policía, como el mismo ejército, los mismos paramilitares que hoy en día, que a las confesiones que han hecho, han ayudado a que hayan resultados vinculando a los militares, esto nos ha hecho más difícil las cosas, porque se aumentan las amenazas, nos presionan para que no sigamos ahí como que insistiendo en que queremos justicia, que se conozca la verdad. Entonces esto nos ha hecho que cada día nos fortalezcamos más y podamos seguir reivindicando a nuestras víctimas. También por otro lado, a pesar de que tenemos una lucha de 17 años, somos reconocidos, tenemos una demanda administrativa, tenemos una demanda internacional, aún así el Estado nos sigue revictimizando porque nos desconoce. Se reglamentó una ley para las víctimas y esa ley a nosotros no nos reconoce como víctimas. Ya el plazo se acaba ahorita en junio para que las víctimas sean reconocidas ante la unidad de víctimas, y esta es la hora y la unidad de víctimas no nos ha querido reconocer. Ya nosotros lo hemos tocado en lo nacional con la señora, la representante de la unidad de víctimas a nivel nacional, que es Paula Gaviria, y no nos dan respuestas. Lo hicimos aquí en su debido momento con la unidad de víctimas acá seccional, tampoco. Nos mandan a que tenemos que volver a declarar un hecho donde ya ese hecho se declaró, se denunció hace 17 años, llevamos unos procesos, ya han habido sentenciados, ya hay judicializados, hay nuevas órdenes de capturas, y cómo nos vienen a decir a estas alturas de la vida que tenemos que volver a denunciar un hecho, que eso no tiene sentido. Por otro lado, si nos reconoció justicia y paz a nosotros, entonces, ¿por qué no nos va a reconocer la unidad de víctimas si la unidad,
La Fiscalía 51 de Justicia y Paz nos reconoce, nos dio una carta donde nos reconoce como víctimas. Entonces no hay coherencia, porque si es la misma Fiscalía la que nos está reconociendo, ¿cómo ahora la unidad de víctimas viene a decir que nosotros no tenemos derechos de ninguna clase porque no estamos reconocidos? Entonces no vemos que la incoherencia que hay ahí. Entonces, por ese lado, pero al mismo tiempo no nos interesa si no nos quieren reconocer. Tenemos una demanda y no vamos a desistir, ahí seguimos porque nosotros vamos a seguir reivindicando la lucha y el buen nombre por nuestras víctimas, tanto como las del colectivo 16 de mayo, como también las otras víctimas que están en el olvido, porque aquí en Barrancabermeja hay muchas víctimas del conflicto armado, tanto de la guerrilla como de los paramilitares y de otros actores armados, que las han querido tener por ahí en los rincones, pero la idea de este Día Municipal de las Víctimas es para eso, para que las recordemos, para que hablemos de ellas, que los que no saben de que en Barrancabermeja hay unas víctimas de la bomba del Tiburón, que las canchas del 9 de abril, que las de la cancha Chanos, que las del Tropezón. Esa es la idea de ese día, recordarlas y reivindicarlas. Muchos los hechos que han sucedido en Barranca, muchas las muertes selectivas, muchas las masacres, pero ninguna de la manera como se dio lo del 16 de mayo por diferentes particularidades. Yo diría la una, porque nunca se había presentado una desaparición forzada de tal magnitud como la que se dio aquí en la ciudad. Dos, ese hecho Manín marcó porque sentó un precedente en la ciudad de la connivencia y anuencia de la fuerza pública de la época en estos hechos de sangre que enlutaron la ciudad. Es bien conocido hoy en día, ya después de 17 años, toda la connotación de la forma como los miembros de la fuerza pública de aquella época se confabularon y aunaron esfuerzos para que se pudiera llevar a cabo la masacre en la ciudad. Y háblenos acerca, como sabemos que a veces es doloroso recordar, pero ¿cómo te imaginas, digamos, hoy ese trasegar de tu hermano? ¿Cómo te imaginarías hoy? ¿Cómo estaría él? ¿Cómo sería ese si no se hubiera presentado pues esa masacre? Pues es duro, pero en el imaginario, poniéndolo en la actualidad, sería una persona con un hogar, porque eso era lo que él soñaba, tener una familia. Le truncaron un sueño de vida, un proyecto de vida, unas metas, y yo sé que si él estuviera hoy aquí, le estuviera dándole más a esta sociedad, porque eso era lo que él hacía antes de que lo desaparecieran. En su comunidad era muy querido por la comunidad porque era una persona muy sociable, tenía una parte humana que él, el que lo necesitara, ahí estaba. Además que fue víctima de los mismos grupos armados, tanto del ejército, que en su momento una vez se lo llevaron, y como él le tenía pavor a todo lo que fuera ejército y eso, porque como los maltrataban, le hicieron comer un poco de pólvora. Y él le cogió miedo, pavor a decir que prestar el servicio militar para él eso era terrible. Y también fue víctima por parte de la guerrilla, que casi no lo asesinan. Eso fue como 4 meses antes de que que ocurriera la masacre. La guerrilla por cuestión de segundos no lo asesina, por el simple hecho de meterse a defender a un vecino que estaba embriagado y lo estaban golpeando.
por ese simple hecho le iba a costar la vida. Entonces yo sé que si en este momento él estuviera, fuera una persona digna, pudiera estarle construyendo a esta comunidad, a esta barranca que en estos momentos está muy necesitada de personas que quieran aportarle a la paz, a las cosas buenas, y que le quitaron a la sociedad, le quitaron algo bueno. Háblenos cómo ha llevado usted este dolor durante todos estos 17 años. Bueno, pues como te imaginarás, como se dice popularmente, a uno lo ven en diferentes espacios, en diferentes escenarios, de pronto de una manera descomplicada, de pronto muchas veces haciendo bromas, pero como se dice popularmente, la música va por dentro. Los primeros años pues fueron años muy duros, de mucho dolor, de mucho resentimiento, porque cuando empezamos a conocer cómo se habían dado los hechos, pues empieza uno a sentir como esa indignación de ver que supuestamente los que están ahí por constitución para defendernos y protegernos se confabularon con los perpetradores para poder llevar a cabo la masacre, y más aún cuando recién pasados los hechos los mismos miembros de la fuerza pública salían a sacar pecho y levantaban cabeza diciendo que ellos eran los que nos protegían, y después enterarnos de que fue todo lo contrario. Entonces eso es motivo de mucha indignación y mucho resentimiento en un momento dado. Pero el trasegar de la brega, de la lucha, de estar en diferentes espacios, en diferentes escenarios, lo empieza uno como a trascender, empieza uno como a trascender del dolor a la reclamación y a la exigencia de verdad, de justicia, y de que esto no se vuelva a repetir, que es hoy en día la principal exigencia que nosotros sabemos, es que esto no se puede volver a repetir. Mi hijo tenía 16 años recién cumplidos, era el menor de todo el grupo. Es cierto que habían otros dos menores, pero el menor de los tres era el hijo mío, tenía 16 años, 2 meses cumplidos. Era un chico un poco introvertido, pero a pesar de esa, ¿cómo le dijera yo?, de esa particularidad de él, tenía unas facultades que Dios le dio, como unas facultades lúdicas, porque él pintaba. Aparte de eso, tenía un grupo de coreografía dentro del grupo de la iglesia donde él militaba, y hacían presentaciones en diferentes sitios de la ciudad. Es más, ese 16 de mayo, en el momento en que se lo llevaron, estaba hablando con los otros chicos de la cuadra sobre las actividades que iban a hacer desde su grupo, el cual él lo llamaba Grupo Siglo XXI, o Grupo, no recuerdo el nombre exacto del grupo que él tenía, y estaban para la programación del Día de la Madre, que era el siguiente domingo. Entonces estaban en eso mirando, y pues era un líder dentro de su grupo, a pesar de sus 16 años, sus cortos años. O sea que yo siempre he dicho que le cortaron los sueños a este joven, que hoy en día pues tendría 33 años, no sabíamos qué sería. Desafortunadamente esa fue la cuota que nos tocó a nosotros poner en medio de este conflicto, y por el cual hoy yo estoy aquí. Sí, claro, cada vez que conmemoramos le estamos haciendo un homenaje, porque más que conmemorar es homenajear y también reivindicar y limpiarles el buen nombre, porque en su momento se los quisieron ensuciar, enlodarlo, ¿sí? Diciendo que justificando el hecho, pero hoy en día nos han dado la razón que no era como lo estaban diciendo. Entonces, cada 16 de mayo que se conmemora el Día de las Víctimas, o el colectivo 16 de mayo conmemora sus víctimas, lo hacemos, el dolor ha ido saliendo, porque nosotros el dolor lo hemos invertido, más bien lo hemos puesto como en el momento de alegría, de recordarlos como los que se fueron, ¿sí? Y mantener la imagen desde el último momento hasta donde estuvieron.
¿sí? Y ahí están presentes. Por eso cada vez que podemos tener la oportunidad de hablar de ellos, de hacer cualquier cosa, lo hacemos con todo el gusto y el agrado, porque la verdad eso es poco para lo que se merecen estas víctimas que hoy no están con nosotros acompañándonos. Que estos diálogos continúen, y pues sabemos que este es un llamado que hacen las mismas víctimas. No, yo creo que por supuesto hemos avanzado demasiado y el país lo necesita. Ellos son más de 50 años en guerra. El país lo está pidiendo a gritos enteros que terminen esa negociación, que avancen, que efectivamente en medio de esa negociación las comunidades, la población civil va a ser la que más va a ser beneficiada, porque hemos sido nosotros los que hemos estado en medio del conflicto armado. Y bueno, ahí la institución tiene un papel. Nosotros sabemos que hay muchos enemigos del proceso, o sea, porque efectivamente no lo consideran, creen que eso es una campaña de santos, pero efectivamente yo creo que el pueblo lo está necesitando, Barranca lo necesita, regiones como esta que ha puesto tantos muertos lo necesitan urgentemente. Creo que las víctimas también tienen que movilizarse porque ese proceso continúe, avance, y no solamente con la FARC, sino con los grupos que faltan. Necesitamos paz en el país y necesitamos paz desde el silenciamiento de los fusiles, pero también obviamente de las garantías de no repetición y desde las condiciones de los derechos humanos en la ciudad y en la región y en el país, por supuesto. Que hoy, en la coyuntura del momento del país, en este momento de proceso de paz, es lo que hemos dicho. Esto no se puede volver a repetir. El proceso hay que continuarlo por encima de los obstáculos que se presenten, y esa fue una de las exigencias unánimes de nosotros, de la primera mesa de víctimas que estuvimos en La Habana, fue que no se pararan de la mesa sin llegar a unos acuerdos. Esa fue una exigencia unánime, que de pronto lo dijo el primer delegado, lo dijo el segundo, pero cuando ya terminamos nos dimos de cuenta de que todos hicimos esa misma exigencia. Entonces hoy en día nos reiteramos en eso. No se pueden parar de la mesa sin que se llegue a un acuerdo definitivo para finalizar el conflicto y así poder empezar a trasegar los caminos de la paz. Ya, si tú te paras a ver las noticias o los pronunciamientos en los medios sobre las personas que dicen que hay que parar los diálogos, ninguno de esas personas ha sido víctima. Ninguno de esos personajes tiene hijos en la guerra. Somos nosotros los que hemos sufrido el rigor y el dolor del conflicto los que sabemos que esto no se puede continuar y hay que seguir en ese proceso. Hay que entender que un conflicto de más de 60 años no se va a arreglar en 1 o 2 años. Eso es imposible. Son muchas las aristas y muchas las cosas que hay que limar para que se puedan llegar a unos acuerdos. Y ese es el objetivo principal, llegar a un acuerdo para un cese bilateral al fuego y la finalización del conflicto. Y entonces ahí sí el gobierno y la insurgencia en sentarse a mirar cómo es que se va a caminar en el proceso para una paz real y sostenible a través de los años. Hablen un poco de la programación de este 16 de mayo, cómo va a ser, qué se piensa adelantarnos, sabemos que van a haber actividades antes del 16 de mayo, háblanos un poco sobre eso. Bueno, básicamente se están planteando como 3 cosas fuertes. Uno, se está planteando una rueda de prensa para que la gente pues se entere, digamos, ya como de los pormenores de la actividad.
2, se está pensando en una galería de la memoria en un sitio público de la ciudad. Ahí pueden todas las víctimas que tengan sus fotos, que tengan los hechos de lo que pasó, lo pueden poner ahí, exponerlo. La idea es que se ponga en el sitio una tarima y se pueda visibilizar estos hechos, o sea, los hechos de las diferentes masacres. Y 3, un foro donde las víctimas van a tener voz y van a estar hablando sobre, digamos, cómo está el contexto actual de las víctimas y qué perspectivas tienen ellos hacia futuro frente a lo que está pasando. Mira, nosotros, como el colectivo de familiares del 16 de mayo, desde hace mucho rato veníamos jalonando esta idea, esta propuesta de un Día Municipal de las Víctimas, porque queremos ser muy claros y hemos sido muy reiterativos que el Día Municipal de las Víctimas se conmemora el 16 de mayo, no solamente es por los hechos del 16 de mayo, no, se recogió esa fecha por la connotación que tuvo a nivel nacional y a nivel mundial, como cuando se habla del Día Internacional de las Mujeres. Eso sucedió en Estados Unidos, pero fue un hecho que repercutió a nivel mundial. Y en esa fecha se recoge el Día Internacional de la Mujer. Pues eso quisimos nosotros, los familiares del 16 de mayo, que esa fecha que marcó la historia de Barranca Bermeja, que la partió en 2, se conmemorara el Día Municipal de todas las víctimas que Barranca Bermeja ha puesto en el conflicto. Entonces la idea es esa, continuar en esa línea, ser reiterativos, así a muchos no les produzca como fastidio, y muchos dicen, y en el imaginario colectivo de muchas víctimas dicen es que, pero es que eso es del 16 de mayo, porque se habla del 16 de mayo, pero no es el 16 de mayo. Hoy en día estamos en una nueva convocatoria para la conmemoración de los 17 años del 16 de mayo, pero también es el tercer año que se conmemora el Día Municipal de las Víctimas. Entonces la idea es que estén todas las víctimas, especialmente las que no se han visibilizado, las que por miedo o por alguna circunstancia no han querido salir y hablar de sus hechos y de sus víctimas. Este es el momento y el espacio para que lo puedan hacer. Ojalá ese 16 de mayo traigan su foto de su familiar, de su víctima, y la presenten allí. Ese es el escenario ideal para empezar a visibilizar a sus víctimas y empezar a visibilizar su hecho. Recordar esos momentos. Dignidad y región.